días a todos, buenas tardes también a Germán. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muchos, está nuestra colega y amiga Mariana Busoni. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Ya? Tenemos de todos lados, como siempre, por suerte, de distintas partes de Argentina, de Colombia, de Chile. Así que bueno, somos lo de siempre, ¿no? Concurridos siempre. Así que bueno. Bueno, hoy vamos a seguir la parte de ventilación mecánica no invasiva. Ya nos dio una introducción y los modos o modalidades que se utilizan en ventilación no invasiva, Cata. Y así que bueno, ahora vamos a seguir con Marian para todo lo que es lo que estaban preguntando justamente de circuitos, de interfaces, de filtros, toda esa partecita. Así que bueno, cuando quieras, Marian, todo tuyo. Bueno, primero vamos a lanzar unas preguntas, en realidad, para comparar al final, a ver cómo las contestamos con, sí, con la clase. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes son efectos terapéuticos del uso de EPAP, CPAP y PIP? ¿Sí? Vamos a dar un ratito para que contesten, no se olviden de poner submit para enviar la respuesta. ¿No? ¿Cómo, Mari? Que no se olviden una vez que seleccionan las respuestas, poner submit, Sí. a ver cómo sale. Uh-huh. Esto con la clase anterior de Cata, que ya lo habíamos visto. Igual ahora vamos a hacer un repaso, vamos a volver a hacer las preguntas y vamos a ver si ya está más parejo. ¿Sí? ¿Pasamos a la segunda? Ahí tenés la respuesta de la primera. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda. Y esta es, ¿cuál de los siguientes efectos terapéuticos corresponden a la presión soporte o la IPAP? ¿Sí? Si es disminuir la carga de los músculos, si es disminuir el BT, disminuir la ventilación alveolar o todas son correctas. Vamos a ver qué dice. Si estuviéramos en la facultad de la última opción, te la criticaría, Mari. Bueno. Vamos a ver qué pusieron. Muy bien, bueno. Empezamos bastante bien. Así que cuando terminemos va a ser total. ¿Hay una más? ¿Puede ser? ¿O Sí. esa es para después? Sí, no, es para ahora. Los modos de B-Level, ¿cómo puede calcular el nivel de presión soporte en realidad? Si son la suma, si es igual a la IPAP o si es la resta. ¿Sí? Esto es elemental para saber cómo estamos ventilando en realidad, ¿no? Uh-huh. Están en sus manos esos pacientes. ¿Qué contestaron? A ver. Que podemos estar nosotros ahí. Sí, por favor. Ahí está. Bueno, ahora vamos a empezar con un repaso breve de lo que vimos con Catalina en realidad. Esperen que ahora no me deja... Ahí está. En la clase de Cata habíamos visto las conclusiones finales en realidad que... esperen que no sé si se... Ahí está. Que la ventilación no invasiva era una modalidad que se usaba para el tratamiento de pacientes tanto crónicos como agudos, ¿no? Esto no significa que sea exclusivo para un tipo de pacientes, siempre y cuando sepamos cuál es la fisiopatología de ese paciente y por qué lo estamos usando. Que debe ser individual, en realidad, en función del diagnóstico, ¿sí? Que tenemos que hacer la selección del paciente
y que había una característica que era, al no ser hermética, esta ventilación es más vulnerable que tener un tubo o una traqueostomía que es totalmente hermético y uno sabe cuánto volumen ingresa y sale de ese paciente. Lo importante es que a la hora de elegir un modo ventilatorio no es que uno sea mejor que otro, no tenemos que, digamos, que entender el modo como que un modo más complicado va a ser mejor para un paciente. En realidad el modo va a depender que elijamos de ese paciente y del momento particular de esa enfermedad. Y siempre y cuando nosotros digamos por qué sí o por qué no hacemos tal cosa y saber cada una de las cosas que estamos haciendo en el setting, por qué la estamos haciendo, ¿sí? Esto es, digamos, un modo dual más complicado, más complejo, no significa que va a ser mejor que un modo convencional. El tema es por qué ponemos un modo, por qué ponemos el otro, ¿sí? Y esto era lo que hablaba Guille al finalizar la clase. En realidad tenemos que pensar en tres partes. Una, ¿cuál es el problema que tiene ese paciente? Fisiopatología de ese paciente, ¿por qué vamos a hacer ventilación no invasiva? ¿Qué herramientas tengo para ventilar a ese paciente? ¿Qué ventilador tengo disponible? Y otra cosa es cómo hago todo esto para que integrar tanto el paciente al ventilador, ¿no? Estas eran las respuestas a dos de las preguntas que habíamos visto al inicio. En realidad, era pensar en el paciente, cuál es el problema que tiene, si en realidad tiene aumento de la carga de los músculos respiratorios, yo lo que voy a tener que hacer es aumentar la presión soporte o la IPAP, ¿sí? O la diferencia entre la IPAP y la EPAP. Si necesito aumentar el volumen para el volumen pulmonar, voy a tener que aumentar la presión soporte, y lo mismo si tengo que eliminar el dióxido de carbono de ese pulmón. Ahora, si tengo que estabilizar la vía aérea o contrabalancear la auto-PIP del paciente, mejorar la oxigenación, va a usar obviamente el aumento de la EPAP, CPAP o PIP, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que estemos usando. Ahora, las herramientas que tengo son variadas, y de esto lo que habían preguntado muchas veces, ¿qué modo tiene cada ventilador? Eso va a depender del nivel de complejidad del respirador. Hay respiradores que son domiciliarios y hay respiradores que son de terapia intensiva. En la parte domiciliaria hay niveles de complejidad dependiendo de la cantidad de horas de uso que tiene ese equipo, y al tener más cantidad de horas de uso tiene más modos ventilatorios, entonces es más complejo, ¿sí? Pero si vamos a uno básico, puede ser un CPAP que solo tenga como modo único CPAP. Si quiero que tenga dos niveles, voy a tener que ver el nivel 1 de atención de ese respirador, en realidad, donde va a tener más que nada CPAP, presión soporte o modo S, ¿sí? Ahora, si ya elijo un nivel 2 de los que son domiciliarios, eso en ese caso va a agregar algún otro tipo de otro modo diferente, como puede ser presión control o modo T, ¿sí? Y ahora, si vamos a los de soporte de vida, esos en general tienen dos tipos de modo, por presión o por volumen, ¿sí? Ya si vamos a la parte hospitalaria, obviamente que va a tener más modos y más herramientas para poder usar. No significa que uno sea mejor que el otro, volvemos a la disponibilidad que tenemos, y acuérdense que las horas de uso de un respirador en realidad son más que importantes. Entonces yo no voy a ocupar en un paciente que va a estar poco tiempo un respirador de alto calibre, a lo mejor haciendo ventilación no invasiva ya lo alivio y ya puede tener el alta. Eso puede ser una causa. Ahora, como operador, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que pensar para poder ventilar? En realidad, ahí, esto lo hemos visto con Cata, que necesito que inicie, esa ayuda inspiratoria necesita un inicio, ¿sí? Una velocidad para que llegue a la presión que yo quiero tener en ese pulmón, esa presión límite, que es la fase límite, y un tiempo o algo que diga, bueno, hasta acá llega la fase inspiratoria y pasa a la fase expiratoria, ¿sí? Esto cada punto uno lo puede armar en el respirador dependiendo del patrón respiratorio del paciente. Y esto también nos va a dar que estas variables de fases, en realidad, cómo lo inicia, cómo hace la límite y cómo termina del ciclo inspiratorio al expiratorio, nos va a dar el tipo de respiración en realidad que va a tener el respirador.
Si lo hace toda la máquina, va a ser una respiración controlada, mandatoria o obligatoria. Eso depende de la nomenclatura que tenga. Ahora, si lo inicia el paciente, pero el resto de las variables de fase la maneja la máquina, va a ser un tipo de respiración asistida, y si lo inicia, lo finaliza el paciente, pero la máquina solo da un soporte, o una variable límite en realidad, va a ser esas respiraciones que son soportadas o espontáneas, ¿sí? Ahora, cuando hablábamos, Cata había dejado bien claro que los modos, el CPAP no se toma como un modo en sí, pero hay que saber que todas las variables en realidad en este modo o en este tipo de ventilación va a ser únicamente dada por el paciente. El paciente va a ser el que tiene su patrón respiratorio por encima de ese nivel de presión, ¿sí? O sea que su inspiración la inicia él, su límite va a depender de él y su ciclado va a depender de él, ¿sí? Otra de las preguntas que habíamos hecho al inicio en realidad era la diferencia entre presión soporte y los equipos B-Level, y en realidad, si ven en la gráfica, ven que la ayuda inspiratoria o el nivel de soporte está por encima de la PIP cuando se trata de presión soporte, y en los equipos de B-Level en realidad tiene una diferencia entre las dos presiones. Entonces esto quiere decir que si yo aumento la EPAP en un equipo B-Level, esa EPAP va a hacer que disminuya la presión soporte si yo no aumento la IPAP. Entonces, este nivel de ventilación para poder lavar la CO2 la voy a bajar. Entonces siempre tengo que tener en cuenta en un equipo B-Level que para mantener ese nivel de soporte, si aumento la EPAP, debo también aumentar la IPAP, ¿sí? Ahora, hablando de los modos en sí, el modo más común que habíamos visto eran los modos espontáneos. En el modo espontáneo, en realidad, el esfuerzo lo inicia el paciente, hay un tiempo inspiratorio que va a depender de ese paciente, ¿sí? Y cuando hace otro esfuerzo o hay un tipo de ciclado, finaliza esa inspiración, ¿sí? Ahora, el tipo espontáneo tiene algo que hay que pensar siempre en los tipos de paciente que estamos tratando, porque cuando esa ventilación no tiene un backup de ese paciente, o sea que ese paciente queda un tiempo sin respirar, en apneas, en realidad lo que va a hacer el equipo es simplemente esperar a que el paciente respire de nuevo. Entonces no va a dar un backup de soporte para darle ventilación. ¿Sí? En este caso, si ven, todos los tiempos inspiratorios son diferentes porque dependen absolutamente del patrón respiratorio que tiene el paciente. Y van a ser iniciados solamente cuando detecte el equipo un esfuerzo del paciente. O sea, lo inicia, como vimos en el cuadro anterior, lo inicia el paciente, lo finaliza el paciente, y lo que está haciendo el equipo es solamente darle un nivel de soporte de presión. Ahora, para que esto no pase en un paciente, cuando nosotros tenemos este tipo de ventilación que tiene distintos tiempos inspiratorios y que hay momentos de pausa inspiratoria o apneas, lo que podemos hacer es dar otro modo, en donde cuando el equipo sensa que no llega a la frecuencia total de ese paciente, lo que va a hacer es simplemente lanzar otro tipo de respiración con un tiempo inspiratorio fijo que nosotros tenemos que setear. Esta respiración que sería diferente, que sale cuando hay apnea, en realidad tiene un tiempo inspiratorio fijo y dependerá también de la frecuencia respiratoria que nosotros seteamos, ¿sí? Y esto lo podemos ver después de la noche del paciente, a ver si realmente ahí estos tiempos de pausa están compensados o no, y si tenemos que hacer algún cambio en el setting para evaluar el tipo de ventilación que queremos darle al paciente. Bueno, ahora vamos a ver las otras preguntas, ¿sí?, que habíamos hecho al inicio, a ver si las pudimos contestar a lo largo de la charla, y después al final vamos a comparar y ver si hay diferencias entre uno y otro. Mari, si podés leer por favor las opciones, porque algunos han dicho que no pueden ver las preguntas. Ah, bueno. ¿Sí? La primera pregunta era, ¿cuál de los siguientes son efectos terapéuticos del uso de EPAP, CPAP o PIP? Y era abrir y mantener estable las vías aéreas superiores, contrabalancear la auto-PIP, mejorar la oxigenación, o todas son correctas.
Ujú. ¿Sí? Esas serían las. Le damos un tiempito y ahora vamos a ver las respuestas. Bueno, un 91%. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. Muy bien. Era, ¿cuál de los siguientes... Espera. Fue muy rápido ahí, Lu. ¿Qué pasó? Volver para atrás. ¿Cuál de los siguientes son efectos terapéuticos de la presión soporte o IPAP? ¿Sí? Y las respuestas podían ser disminuir la carga de los músculos respiratorios, disminuir el BT, disminuir la ventilación alveolar, o todas son correctas. Vamos a ver. Esta había tenido mucho porcentaje. Sí, esta tenía así. Sí, esta sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hay una última, que era la del gráfico, que era en modos bilevel, ¿cómo puede calcular el nivel de presión soporte? Si era la suma, si la presión soporte es igual a la IPAP, o si era la resta. Le damos un tiempito. Corazonada, a ver qué dicen. El choice es muy corazonada, ¿no? A ver. Bueno. Muy bien. No, está bien. Sí, están todos por encima del 80, 90%. Muy bien. Están embaladísimos. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a dar la segunda parte, que es totalmente de interfase, ¿sí? Acá tenemos mucha tela. Primero hay que aclarar que las interfaces es todo lo que uno puede conectar desde el equipo, bien o mal, ¿no? Esto no significa que esté bien, sino es todo lo que uno pone desde el equipo al paciente. Vamos a tratar de que esté bien. Sí. Esto tiene que ver con el circuito, que es la tubuladura que conecta, los filtros, ¿sí? El sistema de humidificación que queramos poner, y si hay que hacer aerosoltería con una ventilación no invasiva, también, y obviamente las máscaras en este caso, ¿sí? En cuanto a los circuitos, en realidad son únicamente tubuladuras. Lo importante saber es que al paciente a veces le llega una tubuladura muy corta y no puede estar con el equipo al lado de la cabeza, entonces tienen que medir 150 centímetros. Otra cosa a tener en cuenta es que hay varios diámetros en realidad. Mariana, en general, ¿sí? se te está entrecortando un poco. Se escuchó bien que deben medir 150 centímetros aproximadamente y después ahí se entrecortó. Sí, yo no lo estoy escuchando en realidad. Espera que voy a parar el audio, el video, para ver si mejora. ¿Hola? A ver si mejora mi internet en realidad. Ahí se escucha bien. Sí. Listo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, Sí. Como les decía, los circuitos en realidad son las tubuladoras que conectan el equipo, ¿sí? Y es para que permita el paso del gas que se inhala y se exhala, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta, o las características que tiene, es que deben medir por lo menos 150 centímetros. No puede estar una tubuladora más corta porque estaría muy cerca del paciente y es muy difícil ventilar con una tubuladora tan corta, ¿no? No puede dormir el paciente con el ventilador al lado, tiene que tener una distancia. Hay respiradores que vienen con un tipo de tubuladura especial o diferente para ese ventilador, y a veces no necesita ser como iniciado el ventilador con ese tipo de circuito, ¿sí? Después, en cuanto a los diámetros, en realidad depende. Si es para adultos, en general se usa un diámetro de 22 milímetros,
y si es para paciente pediátrico, entre 9 y 15 milímetros, ¿sí? Dependiendo de qué paciente pediátrico. En neo en general usamos los más chiquitos. Ahora, hay características especiales como es la distensibilidad, la resistencia y el espacio muerto que tiene esa tubuladura. En cuanto a la distensibilidad, en realidad va a depender más que nada del volumen que tiene adentro de esa tubuladura, la resistencia al flujo de aire y el espacio muerto en general. Esto es más que nada para los circuitos doble rama que están desde la I hacia el paciente en realidad. Eso sería más que nada el espacio muerto que tiene. Ahora, en cuanto al volumen compresible dentro de la tubuladura, tiene entre 2 y 5 mililitros, ¿sí?, por cada centímetro de agua de presión que uno ingresa al sistema. Y también puede ser tanto desechables como no desechables. Eso se pueden elegir. Obviamente que las no desechables son más costosas porque tienen un uso más prolongado, pero no significa que no podamos ventilar con las desechables. O sea, no hay diferencias en ese caso, ¿sí?, para el paciente. ¿Se escucha ahí bien? Sí, sí. Vale. Perfecto. Ahora, en cuanto a los circuitos, tenemos dos tipos. Uno de simple rama y otro de doble rama. En el caso de simple rama son todos estos equipos que tienen una única tubuladura y donde tenemos que adicionar siempre algún dispositivo de fuga expiratoria. Siempre que conectemos tenemos que pensar por dónde sale el aire expirado de ese paciente. Puede ser por un whisper, por un puerto FEP, ¿sí?, o por una válvula Plató. Cualquiera que sea, hay dispositivos que tienen un tipo de puerto especial para el uso, pero lo importante es que cuando nosotros conectemos tenemos que pensar por dónde sale ese aire expirado, ¿sí? Obviamente, si nosotros ponemos una máscara y esa máscara no tiene ningún puerto de fuga, vamos a tener que adicionarlo con estos que están acá. Si la máscara de ventilación tiene ya puertos de fuga incorporados, en general no hacen falta, ¿sí? Esto es un punto que siempre tenemos que ver. Es como el ABC, si tiene una única rama, verifiquemos por dónde sale el aire expirado. Ahora, cuando tiene doble rama es muy fácil, es muy sencillo ver en realidad por qué. Por una rama entra el aire inspirado y por la otra rama sale el aire expirado, ¿sí? No nos da mayor complejidad. Pero cuando hay una única rama o cuando tiene, ya sea que tenga un whisper o un puerto FEP o tenga una válvula expiratoria, tenemos que ver por dónde sale el aire expirado, ¿sí? Ese es el punto más importante de este tipo de armado de circuito. Igual al final vamos a ver tipos de circuitos como para pensar en distintos equipos y distintos sistemas de circuito de pacientes. Cuando pensamos en los filtros, son barreras para evitar que los agentes extraños entren dentro de ese circuito del paciente, ¿sí? Y que no pueda entrar ni al equipo ni al paciente, ¿sí? Hay las características en realidad dependen de que tenemos que ver, son la eficiencia, que va a depender del grado de filtrado que tenga, y si filtra a partir de 3 micrones, ya se clasifica según EPA, ¿sí? Y esto, el grado de EPA en realidad da el grado filtrado. Si filtra un 99.9%, eso quiere decir que es un EPA aproximadamente 14, y si es de un 95%, es un EPA de grado 10 en realidad. También vamos a ver que tiene el rango de volumen, la caída de presión entre un lado y el otro del dispositivo, cuánto pesa, qué tamaño tiene ese filtro, y obviamente el volumen que tiene dentro, porque esto también está dentro incorporado al circuito y tiene un volumen. Y hay algunos que vienen con puertos para poder tomar gases, muestras de gases, y siempre las conexiones tienen de un lado de 15 milímetros y del otro 22 milímetros. Ahora, cuando hablamos de los tipos de filtros, en realidad hay de dos tipos. Unos que son, como ven en la figura que está más arriba, que son
los filtros de lámina de vidrio, de fibra de vidrio, que en realidad es hidrofoba, y eso evita que haya agua dentro de ese filtro, ¿sí? Y esto es, en realidad, esa lámina de fibra de vidrio está prensada como empaquetada para poder hacer que las bacterias y los virus se peguen dentro de esa barrera, ¿sí? Está pegada, unida con resina en realidad. Y ahora los electrostáticos, que son los que más comúnmente ustedes seguramente ven en la práctica diaria, en realidad estos tienen una capa plana de un material de fibra que en realidad ese material se carga eléctricamente y eso hace que la bacteria y el virus se pegue, pero de manera eléctrica, ¿sí? Y son de menor resistencia. Esto quiere decir que dentro del armado del circuito va a generar que tenga menor resistencia que el mecánico, ¿sí? Y también hay de dos tipos, los tribocargados, ¿sí? Y los fibrilados, en realidad. Y esto depende del material que tenga y qué tipo de carga tiene cada uno. En cuanto a la humidificación, que era el otro punto que íbamos a ver, normalmente eso, cuando nosotros incorporamos ventilación a un paciente, si bien en este caso con ventilación masiva no estamos salteando la humidificación de la nariz, estamos dando un gas muy frío, ¿sí? Y a mayor presión, entonces lo ideal siempre va a ser entregarle gas inhalado que sea calentado, filtrado y humidificado a ese paciente, ¿sí? En realidad los tipos de estos humidificadores son dos, activos y pasivos. Los activos hay de 4 tipos, que son los de paso, los de burbuja, los de cascada y los de mecha. En cuanto a los de pasos, en realidad es solamente el gas que pase en contacto por una superficie. Los de burbuja en realidad son los que tienen, las burbujas ingresan al agua y eso es lo que sale, ¿sí? A partir del paso de la burbuja por el agua. Y los de cascada, que son los que en realidad usamos más comúnmente, que son los reservorios, que tienen un material plástico como una carcasa, donde se ingresa agua destilada y un sistema eléctrico por debajo que calienta ese agua. Entonces cuando el aire pasa por dentro de esa carcasa, lo que hace es tomar vapor de agua a través de esa agua que está calentada, ¿sí? Da dos cosas, humedad, pero también da calor. Obviamente que esto lo vamos a ver más que nada cuando veamos alto flujo en realidad. Y por último los de mecha, en realidad que el gas es calentado y humidificado a través de una mecha de papel. Lo importante de los de cascada, que me olvidaba de decir, en realidad que siempre los circuitos, en realidad cuando usamos este tipo de humidificación tenemos que verificar que tengan las trampas de agua en realidad disponibles y también se le puede adicionar en una de las ramas el alambre calentado, en realidad para que no condense y para que mantenga todo el calor y la humedad llegue al paciente. Y en cuanto a los pasivos, son intercambiadores de calor y humedad, y esto lo hace a través de la misma respiración del paciente. No deja de ser una esponja donde el paciente inhala y exhala, y cuando exhala larga ese calor y esa humedad del paciente, pasa, y cuando vuelve a inhalar toma ese calor y humedad que había quedado en el dispositivo. La mayor parte tiene un volumen de entre 10 y 88 mililitros, fíjense la diferencia, y si bien tienen una resistencia menor de 3,5 centímetros de agua a litro segundo, ¿sí? Obviamente tenemos que pensar también que si un paciente tiene secreciones sanguinolentas o está hipotérmico, deshidratado, esto puede que baje el rendimiento del intercambiador de calor y humedad. Y obviamente también si los volúmenes que vamos a usar o son muy altos o muy pequeños y nos llegan a pasar bien el aire exhalado para poder darle el calor y humedad del paciente para que vuelva a inhalar. En cuanto a los tipos, el básico que es HME, que es el intercambiador básico, después hay otros que tienen filtro, que es el HME filtrado, el
el tercero que posee en su interior un baño de sal, ¿sí? Para absorber mayor humedad del paciente, y después están los otros que tienen este mismo baño de sal con la barrera de filtrado de antivirus y antibacterias. Cuando pensamos en un intercambiador de calor y humedad pasivo, lo más importante es o el ideal sería que tenga menor resistencia, que tenga un volumen más pequeño posible, ¿sí? De alrededor de 50 mililitros, que sean transparentes, liviano, que tenga capacidad de filtrado, que sería lo mejor, y que tenga una humedad absoluta de mayor de 30 miligramos de agua, ¿sí? Y que sean higroscópicos. Todo esto nos da el ideal. Obviamente que ustedes cuando verifiquen, esto lo pueden ver, en realidad en el envase del dispositivo uno puede comprobar todo esto, la resistencia, qué volumen tiene y demás. En cuanto a los aerosoles, la administración en realidad es lo usamos para administrar medicación. Se va a entregar el gas inhalado y se deposita en el pulmón por 3 tipos de mecanismos: por impactación, por sedimentación o por difusión. Hay varios tipos de nebulizadores, están los de JET, que es la imagen que ven más arriba, que es el básico común que ustedes seguro ven en el hospital. Después tienen los ultrasónicos, los de barrera mesh, que son más caros en realidad, y los de dosimetría, que es un dispositivo que uno en general adiciona como una aerocámara, que lo adiciona al circuito, lo puede abrir y cerrar y listo, ¿sí? En el caso del mesh, en general son dispositivos mucho más chiquitos y que duran nebulizando menor tiempo que el de JET, en realidad, cuando uno compara. Ahora, muy bien, cuando vamos a pensar en la interfase que conecta al paciente, que es lo último que pensamos, ¿sí? Hay que ver si esto invade o no la vía aérea, ¿sí? Cuando hablamos de terapia invasiva o no invasiva, nos referimos solamente a esto: ¿toca la vía aérea o no toca la vía aérea? Cuando hablamos de invasivo, esto es un tubo, ¿sí? Que está dentro de la vía aérea y entonces no sería no invasivo, ¿sí? Así de fácil. Los tubos en realidad vienen de varios números dependiendo del paciente, ¿sí? Uno hace la correlación del tamaño del paciente con el tamaño del tubo, obviamente, y tienen por lo general un balón para evitar el pasaje de las secreciones a la vía aérea inferior, con un balón testigo que uno verifica en la parte de afuera del tubo, ¿sí? Y lo fija de 2 maneras posibles, como lo que tengamos disponible. Otro modo de ventilación mecánica invasiva son las traqueostomías, que esto es, ni más ni menos es una incisión en la tráquea directamente, invadiendo esta vía aérea, por eso decimos que no es ventilación no invasiva, ¿sí? Y también hay algunas que tienen balón, otras que no, eso dependerá si está ventilado o no. Y por último, son las máscaras no invasivas, ¿sí? Cualquier dispositivo que nosotros usemos que no toca la vía aérea es de tipo no invasivo. Ahora, muy bien, cuando vemos tanta cantidad de máscaras y que son todas diferentes, vamos a decir, ¿cómo hacemos para saber qué poner al paciente o cómo hacer para pedir para un paciente qué máscara vamos a usar? En realidad, primero hay que clasificarlas según lo que toca en el paciente. Están las máscaras nasales, las oronasales, bucales, ¿sí? Piezas bucales solo, máscaras que son faciales totales o el casco o helmet, ¿sí? En cuanto a las nasales, cuando uno piensa en un paciente crónico, son las primeras que uno elige. ¿Por qué? Porque el paciente puede hablar, puede comer, puede hacer otras actividades mientras está ventilándose. Pero obviamente que tiene la complicación o la contra de que si el paciente durante la noche abre la boca, es respirador bucal en realidad, sí va a haber fugas por entre la boca. Y esto
hace que la ventilación baje la eficacia. Entonces, tendríamos que pensar en otro tipo de interfaz para este paciente, ¿sí? Y después hay otro tipo dentro de las nasales, que son las pillow, que son, como ven en la imagen última, en realidad son solo 2 tapones de silicona que están unidos a un armazón, y esto se introducen en los orificios en las narinas del paciente. Obviamente que son las mismas ventajas y desventajas de las nasales, pero tenemos que tener en cuenta que si aumentamos mucho la presión, en realidad puede haber alguna complicación o algo. Tenemos que evaluar a veces la vía aérea de ese paciente. Por aumentos de la resistencia, puede haber algún tapón o alguna complicación ahí, hay que evaluarla previo al uso de ese tipo de máscara. En cuanto a las oronasales, en realidad permiten una ventilación más eficaz, en realidad porque tapa la nariz y la boca, sí, ya no tenemos que estar pensando en esto de la fuga bucal, pero obviamente si es más grande, tiene más espacio muerto, y hay en algunas personas que puede causar claustrofobia, ¿sí? O lesiones cutáneas si están marcando mucho en el puente de la nariz. Eso dependerá también de cómo la fijemos, tenemos que tener cuidado en ese sentido, y en el caso del que el paciente ya tenga algún tipo de patología en la piel, alguna lesión o alguna otra cosa, podemos hacer intercambio de varias máscaras. En realidad son las más usadas para la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y por esto que les decía que no hay fuga fuga bucales como en la nasal, y que la presión va a ser más estable en este caso, ¿sí? Obviamente que tenemos esto que decía al principio por las lesiones, tenemos que tener cuidado con el sellado, no tiene que estar comprimiendo. Acuérdense que la ventilación no invasiva, como dijimos al principio, es algo no hermético, y eso puede ser, sí, que haya algún tipo de fuga, pero tenemos que la fuga no sea tanta, ¿sí? Pero que el sellado tampoco sea tan complejo que lesione la piel del paciente, porque acuérdense que si está ventilado a largo plazo, ese paciente de esta manera, si lesionamos, ¿cómo vamos a hacer después el paciente que está lesionado, ¿sí? Y a veces puede hacer que haya desplazamiento del maxilar inferior, dependiendo de qué tipo de máscara es y de la fijación en realidad inferior, y esto hace que si hay un desplazamiento de ese maxilar, hace que cierre la vía aérea y necesitemos presiones EPAP o CPAP más altas para poder ventilar y estabilizar la vía aérea, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno fija la máscara. Volvamos al sellado. En realidad tiene que ser un sellado que no lesione, ¿sí? Que no desplace el maxilar inferior, pero que tampoco fugue. Entonces es bastante artesanal la fijación de las máscaras. Ahora, las orales o las piezas bucales son de poco uso, en realidad son indicadas solamente para pacientes especiales, más que nada los neuromusculares, y que en general se usan con un tipo de ventilación especial diferente para este tipo de pieza bucal, ¿sí? En cuanto a las faciales, son otras que elegimos para pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda. Lo bueno es que al tener un tamaño casi único, en realidad no va a producir lesiones en el puente de la nariz, que es donde más se lesionan los pacientes, y si el paciente no tiene claustrofobia va a ser bastante confortable, ¿sí? Y favorece la eliminación de dióxido de carbono, a pesar de que al ser más grande, fíjense que vamos de más chica a más grande, esta va a tener mayor espacio muerto. Y otro punto también es a tener en cuenta en estas, que como ven que puede ocasionar, si nosotros hacemos aerosol terapia o alguna terapia diferente, acuérdense que están los ojos también, y que puede producir algún tipo de irritabilidad, ¿no? Y también puede empañarse por la humidificación y eso, pero por eso hay que tenerlo en cuenta.
Y por último, el casco helmet, en realidad, este casco cubre toda la cabeza con un manguito que se cierra en el cuello y tiene 2 fijaciones a nivel axilar, en realidad. Tiene, como ven, tiene más espacio muerto, es más grande y a veces necesita un flujo mínimo de 40 litros minuto para poder disminuir el efecto que tiene de reinhalación y el trabajo respiratorio. Lo bueno de que no tiene ningún punto facial, entonces no va a lesionar la facial y la cara, y si tiene alguna lesión también lo podemos usar porque no está comprometiendo nada a nivel facial. Permite que el paciente tosa, ¿sí? Y tiene menor resistencia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es si el paciente sufre de claustrofobia con cualquiera en realidad de las máscaras, a no ser que sean las nasales, el resto tenemos que preguntarle al paciente o ver cómo hacer. Y en este caso también tenemos que ver los triggers, tanto inspiratorios y expiratorios, porque al tener este espacio muerto más grande, a lo mejor necesite regular los triggers para poder sincronizarlo mejor con el paciente, ¿sí? Y monitorear obviamente los volúmenes que maneja ese paciente. Ahora, cuando le hablabas de las complicaciones, en realidad, acuérdense que una era la claustrofobia, por eso a veces hay que preguntarle al paciente antes de poner la máscara y todo el sistema. Si ya tiene daños en la piel o si el paciente ya está deshidratado, en general es muy común que se lesione, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar esto. Y otra complicación muy frecuente son las fugas, porque es un sistema no hermético, pero bueno, que esto obviamente si va a estar fugando y esa hermeticidad se pierde, va a reducir que el paciente lo tolere, porque si por ejemplo en una máscara nasal, en una facial en realidad puede tener fugas alrededor de los ojos y eso es molesto y eso irrita, ¿sí? Y también puede provocar o asincronía o hasta fragmentar el sueño. El paciente se puede despertar solamente por la fuga. Y otra complicación frecuente es la reinhalación de dióxido de carbono en el caso de que se usen, digamos, las máscaras como vienen, esperen que les voy a mostrar la imagen, en realidad vienen distintos tipos de conexión. Vienen las máscaras que tienen un codo de tipo azul, que en realidad es hermético, y ahí no tenemos ningún tipo de puerto expiratorio, y vienen las otras, como la que ven en la parte superior, que es naranja, o la transparente, que sí tienen esta salida del aire expirado. Lo importante es que si tiene, las máscaras si tienen, ocupan la nariz y la boca, tienen que tener una válvula, si usamos con circuito único o simple, tienen que tener una válvula de seguridad por cualquier eventualidad que pase en el equipo. Y si tiene doble rama, en general uno va a usar la que tiene, ¿no? el codo de tipo azul, que no tiene ningún tipo de fuga expiratoria. Y cuando pensamos en cuál es la ideal, en realidad vamos a pensar que sea la que menor espacio muerto tiene, la que sea de baja resistencia al flujo aéreo, que esto de que podamos controlar cualquier tipo de fuga, que no deje ningún tipo de marca en el paciente. Por eso, si podemos poner más de un tipo de máscara en ese paciente y rotarlas durante el día, si va a estar 24 horas ventilado, es lo ideal. Que sea liviana, que sea fácil para sacar y poner por parte del paciente, y que no se deforme, que sea estable, y obviamente que sea la más económica posible. Bueno, hasta acá vamos a ver las preguntas. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, sí. En el circuito doble rama, ¿puedo adicionar HM filtrado entre la rama NI y la máscara de ventilación no invasiva? ¿Verdadero o falso?
Por las preguntas, algunos dicen que sí, verdadero. Muy bien. Y ahora la otra pregunta, había una más. Si en los circuitos de simple rama necesito adicionar puertos expiratorios, si esto es verdadero o es falso. Por preguntas dicen verdadero. Bueno, el 76% dijo verdadero. Siempre miremos los puertos expiratorios de un circuito simple, ¿sí? Más que nada si tenemos un tipo de máscara no venteada o de codo azul, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver en realidad el armado de en sí del circuito. A ver, esperen que... Ahí está. Más que nada pensando en todas las consultas que se hicieron de COVID-19, ¿sí? Que fueron muchas. Primero, para empezar, las máscaras, en realidad, para el armado de circuito para este tipo de patología, está recomendado en las guías internacionales y en las de acá de Latinoamérica, que se usen máscaras faciales o totales con codo azul o sin fuga integrada. Esto quiere decir que estas máscaras no tienen ningún tipo de aire expirado que salga alrededor de la máscara, a no ser la fuga no intencionada, ¿sí? Entonces podemos adicionar entre la tubuladura y esta máscara un filtro y luego el dispositivo o el puerto expiratorio. ¿Sí? Eso es como, acuérdense siempre, si es una única rama, ¿dónde está saliendo el aire expirado? En el circuito pasivo de simple rama, como ven acá, tenemos que se puede adicionar tanto para modo no invasivo o no invasivo, ¿sí? Con tráqueo, tubo o máscara. Podemos adicionar un filtro HME, en realidad filtrado, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien, en realidad. Entonces, el aire expirado de ese paciente va a ser filtrado previo a que salga al ambiente. Si ponemos un intercambiador de calor y humedad con filtro, es mejor todavía porque el paciente ya está humidificado y a la vez filtramos el aire para que salga desde al ambiente, ¿sí? Cuando usamos los puertos tipo FEP, estos puertos tienen en realidad una conexión hacia el exterior, ¿sí? Donde pasa el aire expirado, sale por una conexión única. Ahí mismo podemos adicionarle un filtro, entonces ya el aire expirado va a ser filtrado. Pero si volvemos al caso anterior, si tenemos un humidificador o un intercambiador de calor y humedad filtrado, lo podemos adicionar entre este puerto y la máscara del paciente o del tubo, la cánula, ¿no? Eso estamos hablando de no invasivo más que nada. Hay otro tipo de equipo que necesita o usa un tipo de válvula de exhalación que es meseta o plató, ¿sí? En ese caso vamos a adicionar también un intercambiador de calor y humedad entre esa válvula y la máscara del paciente, ¿sí? Acuérdense siempre, vamos a filtrarlo previo a la salida. Entonces vamos a disminuir esta aerosolización que tiene el paciente al ambiente. También acá tenemos otros ejemplos. Fíjense, el HME, ¿dónde se pone? Entre el circuito, ¿sí? Entre la máscara,
en todos los ejemplos. Hay un ejemplo que está tachado donde tiene el humidificador de tipo activo. En todas las recomendaciones de la guía a nivel internacional, cuando habla de COVID específicamente, habla del uso de intercambiadores de calor y humedad antes o en preferencia al de tipo activo. También hay otros tipos de circuito, que es ENI en realidad, que es un circuito, una rama inspiratoria, un conector ENI y luego una rama corta como expiratoria en realidad, ¿no? Y esto podemos hacer que tenga un HME o un intercambiador de calor y humedad entre la máscara y el circuito ENI, ¿sí? Y poner los filtros en la salida inspiratoria y en la salida expiratoria, o directamente adicionar un HME filtrado entre la máscara del paciente y el circuito. Y ya evitamos que se contamine el resto del equipo. En cuanto al circuito activo con válvula expiratoria, es igual. Ponemos un intercambiador de calor y humedad filtrado entre la válvula y la máscara del paciente, ¿sí? Y a su vez también podríamos, en general uno lo usaba anteriormente cerca del equipo, ¿no? Entre el equipo y la tubuladura, pero sería lo recomendado usar un HM filtrado entre la válvula y la máscara de ventilación no invasiva. También hay otros dispositivos que se pueden usar este tipo de circuito con válvula expiratoria y adicionar un medidor de flujo. En ese caso vamos a poner un intercambiador de calor y humedad filtrado igual que antes, ¿sí? Antes entre la máscara y el medidor de flujo. Esto puede cambiar lo que está sensando el equipo, pero lo podemos compensar, ¿sí? Puede ser que haya mayor resistencia por el uso del filtro en ese lugar, pero podemos compensar y podemos ver las variables en realidad. Acá hay otro ejemplo de equipo con válvula, ¿sí? Con la válvula expiratoria conectada y un intercambiador, un filtro, intercambiador de humedad, ¿sí? De calor y humedad y con filtro entre la conexión del paciente y la válvula expiratoria, en realidad. Y en cuanto a los doble rama, en realidad, uno ya es como más fácil. Si ponemos un intercambiador de calor y humedad filtrado entre la máscara y el resto del dispositivo, lo que vamos a evitar es que todo el resto del circuito esté contaminado. Y ya sabemos que el aire, acá en este caso expirado, va por la rama expiratoria. Si queremos adicionarle un filtro, sino entre las dos ramas también se podría poner, ¿no? En la salida inspiratoria y expiratoria. ¿Sí? Esas son las recomendaciones en realidad para COVID. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Podría ser, si ven en la figura, un intercambiador de calor y humedad entre la máscara y el resto del dispositivo, o si no tenemos el HM filtrado, poner un HM solo con los filtros cerca del equipo, ¿sí? En las dos salidas de las ramas. Lo mismo, acá está tachado la parte de humedad, de humidificación activa, porque no es una recomendación para este tipo de paciente. No es una recomendación en ventilación no invasiva. Si el paciente se distresa y si necesitamos ventilarlo de manera invasiva, ahí cambiará el tipo de humidificación y los requerimientos, ¿sí? Esto estamos hablando del paso previo. Hay unas preguntas. Bueno, modificaste de todas son correctas. Sí. Hay un pequeño porcentaje que todavía, bueno, esto es importante.
La PIP se usa para todos, ¿sí? Todas son correctas, era la que estaba bien. Es para abrir y mantener estable la vía aérea superior, eso lo usamos más que nada para pacientes que tienen eh, algún tipo de apnea obstructiva más que nada, para contrabalancear la autopip en los pacientes que tienen autopip como el paciente más que nada EPOC, y mejorar la oxigenación, eso en cualquiera, más que nada reclutando, aumentando el nivel de PAP, ¿no? De PIP. Pasamos a la segunda, que era, ¿cuál de los siguientes son efectos terapéuticos de depresión soporte? O IPAP. La opción correcta era disminuir la carga de los músculos respiratorios, porque si no tiene que aumentar el volumen que ingresa al pulmón y que tiene que aumentar la ventilación alveolar para poder lavar el dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso no todas son correctas acá. Y la tercera era en los modos B-Level, cómo puedo calcular el nivel de presión soporte, y en realidad era la última opción, ¿sí? La diferencia entre la IPAP y la EPAP me van a dar el nivel de soporte y con eso lo puedo traducir en el volumen que va a ingresar al pulmón, ¿sí? Y que me va a hacer el lavado del dióxido de carbono. Ahí está. Bueno, que ya te están felicitando por la exposición, así que tan rápido no fuiste, Mari. Yo pensé sí que muy rápido lo di, pero pensé que se me cortaba, digo, Me apuro antes que Muchas me gracias. saquen. Sí, tal cual. No, bueno, vamos a empezar con algunas dudas, con preguntas de los asistentes que estuvieron, algunas se fueron contestando porque eran también de la clase pasada, entonces como que fuimos adelantando un poquito. Exacto. Pero, por ejemplo, una pregunta era si los filtros, ¿sí? Antibacterianos o antivirales es lo mismo que el humidificador pasivo con filtro, ¿sí? Y además de eso, ¿cuándo sería el cambio del filtro? ¿Cuánto se provee el cambio del filtro? Claro, una cosa es el filtro solo, sí que solo va a filtrar bacterias y virus, y dependiendo de este grado EPA, en realidad es la partícula que va a filtrar, ¿sí? Si el EPA es mayor, que es el 14, va a filtrar un 99% de virus y bacterias. Y otra cosa es un intercambiador de calor y humedad, ¿sí? Que va a humedecer a través del aire exhalado del paciente, ¿sí? Que a su vez puede tener un filtrado. Y eso también va a ser dependiendo del grado EPA que tenga. ¿Sí? Bien. Eso, pero ahí, ¿cuál era esas son las diferencias entre las dos cosas. Sí. Y la otra pregunta era cuándo es el cambio. ¿Cuánto se cambian? En las recomendaciones que hay a nivel mundial, en realidad, en el tema de COVID, es de 24 horas solamente el uso del filtro, ¿sí? A las 24 horas se debería de cambiar. Estas recomendaciones nacen de que no es de algo, de un virus que no sabemos bien cómo tratar en realidad, y ante la duda se da el cambio cada 24 horas. Y esa es la recomendación que debemos seguir. Porque no hay nada establecido, no hay ningún estudio. Y si no fuera COVID, si es un paciente crónico, por ejemplo, puede estar hasta 2 meses en realidad y no va a perder la capacidad de filtrar, por un paciente que no tiene, que está en su ambiente, que no tiene, digamos, polución o alguna, no sé, no están haciendo nada raro con tierra en la casa o alguna cosa extra a nivel ambiental, ese filtro va a durar más tiempo, ¿sí? Porque tampoco es que va a estar en contacto con tantas cosas, pero eso va a depender del ambiente en donde está también. Claro. Bien. Hay otra pregunta que me parece interesante, que dice si hay diferencia entre los whisper y los puertos exhalatorios, y si preguntan si la función es la misma. Sí, la función es la misma, es por dónde va a salir el aire expirado de un circuito que está cerrado, ¿sí? Que solo es circuito inspiratorio. ¿Por dónde sale? Bueno, tiene que salir por un puerto expiratorio.
La diferencia entre los puertos, vieron que hay varias maneras en realidad de adicionar un puerto exhalatorio. Puede ser de la misma máscara, si no es un paciente COVID. Los pacientes crónicos en general tienen máscaras que tienen ya digamos, el puerto adicionado, esos puertos o whisper. Y el whisper en realidad es un tipo de dispositivo diferente que es variable la fuga que tiene. ¿Sí? En los puertos en general exhalatorios, los que vieron tipo FEP, el tipo de fuga es fija, ¿sí? Los agujeritos son fijos, en cambio el whisper va a cambiar dependiendo de cómo esté, ¿sí? No sé si se entendió. Perfecto. Sí. Y preguntan con respecto a eso, ya estamos con el mismo tema, es si los puertos exhalatorios que se van a utilizar van a depender del equipo o si existe alguna preferencia por usar uno u otros. En realidad hay equipos que ya tienen como preestablecido el tipo de whisper o puerto exhalatorio que uno pone. De hecho, te da la opción de elegir si es una válvula, si es una válvula plató, si es una válvula expiratoria, ¿sí? No significa que tenga que ser la de la misma marca en realidad, pero sí te da la opción. Si esa opción no te la da, uno en realidad deberá de ver los gases que tiene el paciente y establecer a partir de otro parámetro. ¿Sí? Porque no sabemos bien si está graduado por las presiones que estamos manejando. Excelente. Después lo que preguntaban era si teniendo un humidificador pasivo filtro, ¿no? Si había que cuantificar el BT para saber si, o sea, dependiendo del humidificador pasivo filtro, el BT dependía si lograba una buena humidificación. Y después de eso era con ese mismo filtro humidificador, si la resistencia o ese volumen que me ocasiona lo compenso con la presión de soporte. Sí. Y los intercambiadores de calor y humedad dependen del volumen. Si el volumen es muy pequeño en un paciente pediátrico, tenemos que ver, ¿sí? Y si es o en un tipo de ventilación protectiva, donde tenemos volúmenes muy pequeños, ahí seguramente que no va a ser el que usemos, va a ser el tipo activo, elegimos el otro y ya está. O volúmenes muy altos, pero bueno, eso ya será algo raro. En los rangos normales que usamos no va a haber problema. Espera, y la otra era ¿cuál era la otra? Si la resistencia, esa resistencia Claro, que ocasionaba... se puede compensar. Si esa resistencia que tiene el filtro, si nosotros vemos que hay mucho cambio, en realidad podemos solamente aumentarle el nivel de soporte y compensamos ese volumen que tiene el dispositivo. Que está desde la I al paciente en realidad, ¿sí? Eso es todo volumen, espacio muerto en realidad, y tenemos que compensar ese volumen. Está bien. ¿Estás escribiendo? ¿Estás contestando alguna voz? Sí. Sí. Después, lo que había una, también, perdón, sí. que preguntan bastante si en el caso de hacer aerosolterapia, más allá de decía, o sea, no especificaba en COVID, pero pongámosle que no sean pacientes COVID, si se usaba aerosolterapia y tenía que utilizar aerocámara, ¿dónde se colocaba? Sí, lo que tenemos que pensar en este caso es que no se impacte demasiado en la tubuladora. Si el paciente puede hacer, digamos, la aerosolterapia de manera espontánea, se puede hacer de manera espontánea. Y si está ventilado 24 horas, lo podemos poner a 15 centímetros de donde está la máscara en realidad. Pero obviamente que va a haber partículas que se impacten y que las perdemos dentro de ese circuito. Lo que podemos hacer es hacer alguna maniobra para ayudar que esas partículas se sedimenten
y no se impacte tanto en el dispositivo. Siempre hay una forma muy útil de nebulizar para los que puedan tener, que son con los nebulizadores de malla, que son nebulizadores que no son de jet, son que dan un bajo flujo. Lo usamos tanto en COVID como en no COVID, relacionados con ventilación invasiva. Aquellos que puedan utilizarlo realmente son muy útil ese tipo de nebulización. Si no, siempre lo más proximal al paciente. Buenas tardes, Guille. Excelente. Hola. Después lo que preguntan acá, María, o Cata, Guille, ¿cuánto dura un circuito paciente? ¿Cuánto sería lo ideal que dure? Bueno, eso también depende de cómo ponemos los filtros, ¿no? Si ponemos el filtro cerca entre la máscara y el puerto exhalatorio, todo el circuito, fíjense que va a estar limpio en realidad. ¿Sí? Ahora, si no, lo vamos a tener que cambiar más seguido, porque imagínense si el filtro cada un día lo cambiamos, la tubuladura alrededor de 7 días estaría bien. Por sueño. Está bien. Pero estamos hablando de un paciente agudo, ¿no? En un paciente crónico la tubuladura dura más tiempo. Claro. Sí, además también el tema de que el circuito paciente es de un solo uso, ¿no? O sea, cualquier cambio que yo realice o cambio de paciente no la tengo que limpiar ni esterilizar, ¿no? Acá hay Maga, hay una pregunta reiterada con la Total Face. La Total Face es una máscara que es muy práctica y cómoda y que siempre le digo que es para los más vagos. Ok, siempre vamos a poner un poquito de Picante. Picante, ¿no? El problema es el siguiente. Yo tengo un paciente que no tengo impedancia transtorácica muy alta, un paciente neuromuscular. Es una máscara que se la puedo poner sin ningún problema. Recuerden que yo voy a estar usando 2 sistemas que tienen compliance diferentes, constantes de tiempo diferentes. En cambio, si yo le pongo la máscara oronasal a un paciente obeso, muy obeso, un body mass index de 50, posiblemente no llegue a ventilar al paciente, porque toda la presión, si ventilo con presión, se va a estar distendiendo la máscara. ¿De acuerdo? Para que la presión pase, son compliance que están en serie, primero una y después la otra. Por lo tanto, si bien es una máscara muy cómoda, práctica, que la van a encontrar en casi todas las terapias intensivas, por ahí no es de las máscaras más eficientes para lograr una ventilación adecuada en los pacientes que tienen una impedancia transtorácica, ya sea por aumento de resistencia, ya sea por aumento de la elastancia, elevadas. Lo mejor es utilizar las máscaras que tengan el volumen o el espacio muerto, como decía Mariana, más pequeño, ¿de acuerdo? Las que tienen la interfaz que tiene el volumen más pequeño es la bucal, como la pieza bucal, como la de buceo, que realmente hay muy pocas en el mercado y se consiguen poco, ¿no? Pero esa es la que sería la que tiene el menor espacio muerto. En cambio, todas las máscaras que puedan, con la presión, ver que claramente se están movilizando cuando le estoy colocando la presión, significa que no se está transmitiendo la presión hacia el compartimiento que le sigue. El ejemplo que hacen cuando inflan un guante, se infla muy bien lo que sería la mano, pero los dedos del guante no se inflan. Tengo que aumentar la presión de la mano para que se inflen los dedos. Esos son sistemas que tienen compliance diferentes y que están elastancias, por así decirlo, en serie. Así que tengan cuidado cuando colocan esas máscaras, porque tengo que asegurar la ventilación alveolar, que es el objetivo principal del soporte ventilatorio que están haciendo. Tienen que observar básicamente si el tórax se expande, ¿no? Y no es solo la máscara la que expande. Después también preguntan si en base
qué valores del paciente se aumenta o disminuye la presión de soporte, me imagino, con la saturación. O sea, diríamos, la única variable que tomamos es la saturación para aumentar o disminuir la presión de soporte. No. No. ¿Cómo es? Espera. Claro, o sea, la estoy un poco mejorando la pregunta. Redactando un poco. Claro, redactando un poco. Si un paciente creo que, a ver, si no entendí mal, creo que un paciente que lo que quieren preguntar es si un paciente que le hago ventilación no invasiva utilizaría el subir la presión de soporte para optimizar la saturación del paciente, o si solo subiría la presión de soporte para mejorar la saturación del paciente. Creo que por ahí podemos disentir entre todos, pero por ahí creo que todos pensamos lo mismo. Creo que habría que ver porque ese paciente está con una saturación baja, si es por disminución de su capacidad respirar funcional, si es porque está hipoventilando, digamos, uno debería saber cuál es la causa de hipoxemia para después tratarla, ¿no? Si es un paciente que tiene disminuida su capacidad respiratoria, por ahí le viene mejor poner PIP, CPAP o EPAP. Si es un paciente que está hipoventilando, quizás le sea mejor presión de soporte, digamos. Uno debe conocer cuál es la causa de esta disminución de oxígeno para poder setear correctamente la ventilación invasiva. No hay una respuesta, digamos. Exacto. Claro, no es una cosa, no es una receta, le pones un poquito, no, va a depender del paciente. Si es porque se obstruye la vía aérea superior, en realidad vamos a aumentar la EPAP. O sea, va a depender del problema fisiopatológico que le hace, ¿no? La disminución de la oxemia. Claro. ¿Qué ibas a decir, Guille, que te corté? No, perfecto, me encantó, ¿eh? Bueno, por fin estoy de acuerdo, porque el martes pasado, el jueves pasado estuvo, no. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Mariana y con Catu. Bueno, acá hay una pregunta para vos, Guille. A ver. Sí, directamente, dice, para el doctor. Dice que colocar el dispositivo de nebulizar lo más cerca del paciente. Si me pueden aclarar, es que me enviaron un artículo diciendo que se debe colocar antes del humidificador activo y tengo muchas dudas, pero no tengo estudios para poder llegar a la certeza y poder corregir o no mi acción. Eso no sé si están hablando de alto flujo termohumidificado, que va a ser dentro de 2 clases. Claro. No, eso sería, me parece que nebulizador, bueno, es lo que dice acá, no aclara. Claro, lo más fácil, usando sentido común, el sentido comunísimo, es ponerlo en la boca. Eso es. Si no lo puedo poner en la boca, lo pongo en la rama inspiratoria. Nunca tiene que haber un filtro entre medio, obvio, ¿no? Obvio. En COVID lo que usamos es la máscara con codo azul, ¿cómo se llama? El nebulizador de malla y el filtro, ahí lo ponemos. Usamos en 80 pacientes solamente en 2, pero bueno, porque eran asmáticos además. Pero siempre lo más cercano, porque como decía Mariana, en la medida que yo lo pongo más lejos, esas partículas tendrían que estar nebulizadas con un tamaño tal que puedan ser arrastrados por el modificador activo. Eso se vio y por ahí seguramente lo vamos a charlar cuando hablemos de alto flujo termohumidificado, dónde se coloca estos equipos tipo Aerogen, proximal o en dónde se colocan. Y eso tiene su explicación. Pero en ventilación no invasiva hay otra cosa que es importante recalcar con el tema de las humidificaciones. Si tengo fuga intencional, no se usan los HME para humidificar, no porque el calor y la humedad se van por el puerto exhalatorio. Así que eso es para aclararlo. Y si para nebulizar, lo mismo.
Si el paciente no está lo suficientemente mal como para que tenga que tener 24 horas de ventilación no invasiva, como dijo Mariana, es lo más fácil. Se saca y se nebuliza como cualquier hijo de vecino. Si no, tengo que colocarlo, si tengo doble rama, en la I o en la rama inspiratoria, si no tengo filtro, pero en caso de COVID ya es diferente. Está bien. Después acá hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo se cambia el filtro en paciente COVID con ventilación no invasiva? Dado que cuando el paciente está intubado, ¿no? Uno clampea el tubo, hace la pausa previa del respirador y recién ahí cambia, ¿no? Acá pregunta cómo se haría si está el paciente con ventilación no invasiva. También va a depender qué tipo de máscara, ¿no? O qué dispositivo, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. Creo que sale un poco del sentido común, ¿no? Creo que lo que haría cualquiera sería apagar el equipo, poner otro sistema de oxigenoterapia, que en este caso sería el reservorio, cambiar el filtro, volver a conectar todo. No hay una cosa muy rebuscada. Seguro. Si está con, no sé, si está con alto flujo, le podremos poner el alto flujo y el barbijo y cambiar todo y volver a BNI. No, me parece que es como del sentido común. No, igual, no hay como en ventilación no invasiva que hacer algún par de pasos. No, igual también, recordando que este virus no atraviesa el titanio y no es una bala de alta velocidad, no tiene patitas que me va a buscar a mí, que tiene intención de infectarme a mí, sino que simplemente poniendo barreras mecánicas es suficiente para no contagiarnos. Así que entramos siempre con un nivel de protección 3. Habitualmente, en la realidad, lo que hacemos nosotros, los pacientes que tenemos con CPAP, no con ventilación no invasiva, sino con CPAP en estos pacientes COVID, más o menos están 4, lo máximo que están en continuo son 8 horas. Entonces, cuando le sacamos el CPAP y le colocamos alto flujo, en ese momento se evalúa la necesidad de cambiar o no el filtro. Así que en la práctica nuestra diaria, ya en el hospital, lo que hacemos, nunca cambiamos el filtro intratratamiento, siempre lo hacemos una vez que le cambiamos. Y cuando cambiamos el modo de CPAP a alto flujo termomodificado, simplemente hacemos lo que dijo Cata. Acá creo algo, perdón. Algo para aclarar. Creo que coincido con lo que dicen ustedes. Creo que hay más riesgo de humidificar y aerosolizar en el momento de la dilatación en una traqueostomía percutánea, que por más que uno ponga en stand-by el ventilador, o sea, no puede poner stand-by en el ventilador desde que hace la dilatación percutánea, extúa el paciente, canula. Es un momento donde hay que seguir ventilando al paciente y creo que es el momento donde más aerosoliza, que en lugar de cambiar un HMF en un paciente que está ventilado que está con ventilación no invasiva. O sea, creo que es el momento donde por ahí más se puede llegar a aerosolizar y no tanto cambiando un filtro con ventilación invasiva y no invasiva. Sí. Acá hay dos preguntas interesantes que vienen de larga data, diríamos, de como lo que decimos, que las bases. Uno es, ¿los pacientes crónicos pueden usar humidificador activo? Y la otra es, los nebulizadores, la nebulización, ¿sirve o no para fluidificar las secreciones? Toda tuya. Que te ríes, ya está. Claro, la primera que se ríe porque... en realidad, lo que uno usa la aerosol terapia es para entrega de medicación, ¿sí? Y eso es lo que uno comprueba. Obviamente que no sé por qué usaría un tipo de nebulizador, ¿no? Si no es para entrega de medicación.
Lo que pasa, ¿no?, es que dice que hay como una discusión, como siempre, dentro de un servicio. Me imagino que debe ser por... Sí, sí. La he tenido muchas veces, pero en realidad tenemos que tener claro que la nebulización es justamente eso, entrega de medicación. No serviría... No sé si me corta a mí, no los escucho. La nebulización no sirve para humidificar, es diferente... Claro, por eso tiene otro nombre. Claro. Es diferente estar húmedo que mojado, es diferente. Sí. Y después, si en un paciente crónico se puede utilizar la humidificación activa o solamente es pasiva, ¿no? No, en general el paciente crónico puede tranquilamente usar humidificación activa. De hecho, dependiendo de su patología, a veces está bueno que use humidificación activa, ¿sí? Un bronquiectásico, un fibroquístico, digamos, hay que tener en cuenta que eso es necesario para muchos pacientes. Y bueno, y esto que hablábamos, ¿no? El humidificador pasivo necesita que todo el BT expirado pase por el humidificador pasivo. Si yo tengo una máscara venteada, parte de ese volumen no va a pasar y por lo tanto va a ser ineficiente. Entonces, dependiendo de la máscara y la patología, claro que sí. Sí, pero más que nada dije estas dos preguntas porque es algo que siempre viene, ¿no? Sí, no, perfecto. Esa es la idea. Sí, tal cual. Sí. A ver, otra pregunta. Después, ya que están ustedes, Cata y Guille, o no sé, Hernán y Mari, si lo han usado, estaban preguntando si estaban de acuerdo o si lo veían adecuado a los helmets que está entregando el gobierno. No sé nada yo de eso. No lo vi. Si son adecuados o no sé. Preguntaban. Bueno, nosotros lo usamos, digamos, de hecho creo que las modificaciones que se hicieron a esos primeros helmets que nos entregaron salieron un parte de mediciones que hicimos, ¿no? ¿Sirvieron? Claro que sirven. Hay que tener en cuenta un par de recomendaciones, ¿no? En cuanto a la reinhalación del CO2, a cómo colocar el sistema y todo, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sirven? Sí, se usan correctamente y en el paciente seleccionado, claro que sí. No sé si Guille quería. No, ahí Nico igual tiene toda la estadística del servicio de los casi 80 pacientes, pero el helmet no es nada más ni nada menos que otra interfaz más para usar CPAP. Y CPAP utilizamos en aquellos pacientes que no responden bien a dosis bajas de presión positiva, como es la que le damos con alto flujo termomodificado, y siempre que haya una respuesta al prono. Si responde al prono, seguramente tenemos algo para reclutar con la presión positiva. La ventaja del helmet es que en muchos pacientes es cómodo y también se pueden adoptar la posición prono. Así que el helmet es cómodo. Es una manera bastante ineficaz para dar presión positiva. ¿Por qué? Porque no es que quiere decir que no por ineficaz es que no sea útil, sino que tengo que darle mucho flujo de aire para inflar ese helmet. Últimamente estuvimos probando con distintos respiradores y lo que necesitamos son siempre una rama única con puerto exhalatorio o usar un generador de presión con oxígeno y aire comprimido, con un Venturi, con algún acelerador del flujo, con una CPAP fija, con una PIP fija. Pero como útiles, si al paciente le hace bien, es útil, es una forma práctica de utilizar, fácil y rápido. La gran ventaja de estos helmets es que por ejemplo, están siendo utilizados en lugares tan inhóspitos como La Quiaca o Abrapampa, lugares que no hay, no te digo electricidad, pero no hay ningún otro tipo de tecnología y están salvando vidas allá. La experiencia que tuvimos a lo largo y a lo ancho del país, estamos dando muchas asesorías, por así decirlo, muchos entrenamientos por Zoom a distintas provincias,
realmente lo están utilizando, y ¿sabés lo que pasa? Hay una cosa, yo ahora sigo robando tiempo, ¿no? Yo soy médico de terapia, ¿no? Llego a trabajar a la terapia y tengo 20 pacientes ventilados. Hay mala onda entre los médicos, los kinesiólogos y los enfermeros. Los pacientes se me mueren, los pacientes... Bueno, al día siguiente vuelvo. ¿Y qué pasa? Tengo 20 pacientes ventilados. Los tengo relajados, no estoy consiguiendo relajantes musculares, el paciente se muere, me puteo con mi... Bueno, al día siguiente vuelvo. Al quinto día ya yo estoy contagiado de la mala onda. Simplemente porque tengo pacientes ventilados durante 30 días, después salen con polineuropatía, traqueotomizados, no le veo la cara, no interactúo. Muchos de esos pacientes que ingresaron al respirador podrían haberse beneficiado con un helmet. ¿Y qué pasa con el helmet? Lo estamos viendo, lo que nos pasó en la unidad, que le pasa a todo el mundo. Ahora recibimos justamente de Allen, de allá de la Patagonia, de Río Negro, etcétera. Mandan la foto diciendo, vamos, estamos peleando el paciente. Entonces, es al revés. Llego a mi terapia o a mi unidad de ventilación y el paciente está mejor y me dice, gracias, qué bueno lo que me están haciendo. Yo al día siguiente quiero volver y al día siguiente quiero volver. Y estoy volviendo y volviendo porque estar haciendo un trabajo donde se ve que positivamente se ve que hay mejoría y los pacientes salen caminando. Ahí había una pregunta, en la experiencia nuestra, el 75% de los pacientes se van a la casa sin oxígeno, el 75%, no es una cifra menor, el 70%, en algunos otros lugares el 50%, ya sigue siendo un montón. Entonces, todos esos pacientes son pacientes que vuelven al seno de su familia. Entonces, eso es una retroalimentación positiva para el grupo tratante. Por eso, los helmets bien utilizados, el CPAP bien utilizado y el alto flujo en COVID son muy estimulantes. Y hablando, ya que estamos hablando de helmet, acá preguntan si el casco se utiliza poco más bien por la cantidad de oxígeno que consume. Esa sería una pregunta. Y la otra es si para lavar la CO2 que genera la interfase se utilizan 40 litros por minuto o 25 litros por minuto. No, en principio lo que le decimos a todos, no me interesan los litros por minuto de entrada. No lo tengo que medir porque habitualmente no tengo los mecanismos para medir. Pero si quieren un número, estos helmets más o menos necesitan unos 100 litros por minuto. 100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé cuántos litros por minuto tengo que darle? No me importa lo que le doy a la entrada. Tengo que saber que en la salida, en la salida expiratoria del helmet, tengo flujo positivo durante mi inspiración. El mismo concepto de ventilación en exceso. Te doy más de lo que necesitas. Esa es la única manera que tenemos para asegurar, sin medir la presión inspirada del CO2 dentro del helmet, que no lo estoy reinhalando. Es el mismo concepto que vamos a ver después en alto flujo termomodificado o los sistemas de CPAP con fuga intencional. Es el mismo concepto. Entonces, el flujo que yo le doy al sistema helmet es mayor al flujo inspiratorio. Eso significa que durante mi inspiración tengo flujo positivo en la salida expiratoria. Ese es el único secreto. Y si no puedo medir la FiO2, el otro tema, si no puedo medir la FiO2, tampoco me importa, no conozco la FiO2, no tengo para medir la FiO2, no puedo calcularla, etc. No me importa. Pongo el oxímetro y veo cuánto oxígeno, la menor cantidad de oxígeno para lograr el objetivo terapéutico de 94 de saturación o 93. Entonces, no hace falta que tenga ni fiodómetro, ni un flujímetro o un rotámetro. Simplemente asegurar que doy flujo en exceso a mi inspiración y un saturómetro para saber cuál es la FiO2 mínima necesaria para tenerlo. Ahí decían, para ahorrar oxígeno,
Lo que usamos son sistemas, se pueden utilizar sistemas tipo Venturi, tipo algún Busignac o algún acelerador, cualquier tipo de acelerador de flujo que pueda tener por ahí dando vuelta. Eso va a ahorrar un poco cantidad de oxígeno necesario. Si no, tengo que hacer así a lo bruto, a la fuerza máxima, poner aire comprimido, yo qué sé, 60 litros y 60 litros de oxígeno, o 80 litros de oxígeno y 40 de aire comprimido, que no hay flujímetros que me estén midiendo eso. Entonces tengo que abrir el rotámetro al máximo, que la pelotita se vaya al techo, y ya desconozco cuántos litros por minuto le estoy dando. Muy bien. Acá preguntan si al colocar, al hacer el armado de una ventilación no invasiva, al colocar el armado del circuito paciente y al colocar los humidificadores, si tengo que hacer la autoprueba del respirador con o sin los humidificadores, o con o sin los filtros antibacterianos. ¿Cuál sería la respuesta, diríamos? No sé si se entendió la pregunta, porque la quise traducir un poco. Si estuviéramos en el taller, yo le diría, ¿a ustedes qué les parece? Claro, ¿ustedes qué les parece? Mídanlo y que respondan. ¿María no lo dijo? ¿Sí? ¿En su charla? Sí, pero bueno, no sé en qué... A ver, estoy leyendo las preguntas. En general hay que poner todo, digamos, igual que en el respirador. Si usa humidificación activa, si usa pasiva, el equipo tiene que reconocer toda la resistencia con la cual se va a imponer. La tiene que medir, o sea que sí, hay que colocar todo. Y tengo que saber qué equipos... Claro, hay algunos equipos que en realidad primero te dice que no pongas nada y manda flujo, después que le adiciones otra parte y te va guiando y termina poniendo todo en el circuito para poder, como dice Cata, medir toda la resistencia de todas las cosas que tiene. Sí, hay algunos equipos sí que te van poniendo paso 1. Paso por paso, tal cual. Sí, eso sí. Pero eso ya es como que te lo hacen todo, más o menos. ¿No? Pero por eso, recuerden que el equipo no sabe qué presión le llega al paciente, no sabe. Sabe qué presión sale del equipo. Los medidores de flujo y de presión del equipo están a la salida, ¿no? Proximal al respirador. Por lo tanto, si el respirador no es un respirador que te hace el cálculo automático conociendo toda la resistencia que va a tener, es un cálculo que teóricamente, si tengo el equipamiento necesario, lo puedo hacer yo. Lo único que hace el equipo después, una vez que conoce la resistencia total, es qué presión extra tiene que poner para compensarla. Eso se puede hacer manual o con algunos equipos, gracias a Dios que existen, los hace el equipo. Directamente es eso. Pero para conocer qué presión el equipo va a dar, si yo coloco 10 de presión de soporte y tengo una resistencia que me va a comer 2, el equipo en vez de 10 me va a dar 12 para compensar eso. Si no lo tengo que hacer manualmente. Después preguntan si los humidificadores pasivos con filtro son los que generan las secreciones espesas en los pacientes. No entiendo la pregunta. En realidad dependerá, o sea, si el paciente tiene, o esto que decía, está deshidratado o tiene hipotermia o tiene algún otro componente, puede ser que no llegue a lograr el rango de humidificación que necesita, ¿sí? Pero no debería de ser una causa de que te genere más sequedad en las secreciones. Un poco la historia la conocen, hace mucho tiempo era joven y la única termohumidificación que existía era la activa, pero sin tubuladura calefaccionada y demás. Eso generaba mucha condensación y había vasitos que
recolectaban el agua que condensaba. Eso era una alta fuente de infección para los pacientes ventilados. Contra eso se vinieron las narices artificiales, los termohumidificadores pasivos, con toda su limitación, pero reemplazaron rápidamente a eso. Actualmente, si me dicen qué termohumidificación prefiero yo, cuál es la que utilizo, trato de usar siempre termohumidificación activa, pero con tubuladura calefaccionada, alguna forma para evitar esa condensación. Esa para mí es una termohumidificación que es mucho más estable, porque, como decía Mariana recién, si el paciente tiene un BT bajo, si tiene un volumen minuto bajo, si está hipotérmico, si tiene muchas secreciones, si tiene fugas, etcétera, el humidificador pasivo va a ser totalmente ineficaz. Pero yo creo, como alguien me dijo que esto es bueno, que yo lo voy a seguir usando. Como habitualmente uno usa las cosas casi es por creencia religiosa y no constata nada de lo que hace, si te dicen 10 de presión, uno cree que es 10 de presión. Si te dicen que esto humidifica, yo creo que humidifica. Es decir, no se toman muchas veces el tiempo necesario para saber si la sal es salada y si el azúcar es dulce. Si 10 centímetros de presión son 10 centímetros de presión, y si el termohumidificador tiene 37 grados o 31 grados con 98 de saturación. Lamentablemente, para toda la gente que no lo utiliza, uno puede decirle sí, existen todos los termómetros, termohigrómetros, manómetros para hacer esto. Y es una recomendación que yo trato de hacer siempre. Traten de medir, traten de conocer la herramienta que están utilizando, ya sea un humidificador pasivo, un activo, un CPAP, un BiPAP, lo que sea. Y sobre todo durante el periodo de formación es bueno constatar que lo que estoy midiendo, que lo que estoy usando tiene la presión o la humedad que me está diciendo que estoy usando. Acá para contestar a un asistente que nos decía que algunos son alumnos o recién están empezando en la parte respiratoria, que capaz nos reímos ante alguna pregunta. En realidad no es que nos reímos de la pregunta que nos generan, sino que nosotros al armar este curso inicial justamente pusimos los puntos en los cuales sabíamos, en los cuales siempre nos estamos encontrando con colegas que capaz vienen con un librito ya armado, ¿sí? Y capaz justo sale esa pregunta y que nosotros la habíamos pensado que la íbamos a contestar, o que llevamos la disertación para ese lado para poder sacar esos viejos conocimientos, pero en ningún momento nos reímos de la pregunta. Disculpe si sintieron eso, en realidad es como algo que nosotros estuvimos pensando y que dijimos, hay que guiarnos para acá para sacar esas ideas antiguas. Pero por favor no se sientan que en ningún momento nos reímos de ustedes, ni aunque sea la mínima pregunta. Lo ideal es justamente esto, formar, y no queremos que se sientan en ningún momento mal en ese sentido, ¿sí? Lo que pasa es que yo por lo menos hace 30 años que estoy en esto y estoy escuchando capaz esas preguntas que hicieron desde hace 30 años, y entonces como que uno dice, seguimos todavía con esos déficits por ahí. Claro, en esos déficits, pero por favor no sientan que nos reímos de ustedes, sino que nos reímos por lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Por las veces que peleamos por eso, para que no se haga en la institución donde estábamos, o porque en realidad hemos peleado mucho tiempo en la práctica para que se pongan los filtros donde se tienen que poner, para que se humidifique como se tiene que humidificar, para que esto lo hicimos todos los días. Entonces, no es que la pregunta sea graciosa, todo lo contrario, es algo que uno lleva adentro, y perdonen si molesta, no es graciosa, no va a ser la pregunta, sino es las veces, nos acordamos las veces que hemos peleado para que se hagan las cosas bien donde trabajábamos en realidad. Sí, a mí me pasa, yo soy el más joven del grupo y me está pasando esto, estoy escuchando
¿Puedo Te agregar está pasando algo? recientemente, Guille. Sí, así que bueno, que digamos, hacer esa aclaración para que no perciban lo contrario a lo que queremos. A veces es difícil, ¿no? En esta nueva era, así, por internet, no verle las caras y que ustedes no nos vean las caras a nosotros. Hay como una comunicación corporal que falta. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, eso es lo que por ahí puede generar alguna duda, pero de ninguna manera, todo lo contrario. La idea es que pregunten todo lo que quieran preguntar y no nos causa risa la pregunta para nada, digamos. Por ahí nos reímos porque si, bueno, ¿quién la contesta? Ya la habíamos pensado, se vuelve a preguntar esto, se nota que no queda claro, Claro. al revés, es como hasta esta cuestión de hacer estas preguntas y ver cómo es el resultado después es un poco para ver si estamos bien enfocados en cómo damos la clase, es como para rever nuestra forma de dar la clase, no lo que ustedes preguntan. ¿Puedo Y además- agregar algo, chicos? Sí, por favor. ¿Qué tal? No, aparte, en este contexto que estamos viviendo, uno quiere aprender porque obviamente llama la atención de que estemos muy involucrados con los cuidados respiratorios y quizás la manera en que lo aprendimos ahora con la pandemia está todo muy modificado, entonces los conceptos se van mezclando y, por ejemplo, en BNI no usábamos nunca HMF y ahora tenemos que colocarlo para proteger al equipo, al paciente, entonces se van mezclando muchas cosas. De hecho, hasta en ventilación mecánica ha vuelto la tabla PIB-FIO. Entonces, es un contexto difícil donde la gente por ahí se confunde un poco más. Pero, como dice Maggie, de ninguna manera nos reímos de las preguntas, sino que nos reímos en el contexto de decir, bueno, otra vez vamos a hacer las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros cuando recién arrancábamos. Pero nada, eso. Quédense tranquilos que estamos todos aprendiendo. Bueno, hay más preguntas de las otras, ya hicimos la mea culpa, dale. Sí, no, por ejemplo, acá dice, los filtros que se están usando en las máscaras de buceo modificadas para uso del personal de salud. ¿Cuánto tiempo se recomienda el uso del filtro o el cambio del filtro? Realmente yo no la he usado. No, Una cosa, yo las tengo, usamos el HMF por parte de parte de la infectóloga del Hospital Austral, no la recomienda para nada porque según artículos, trabajos, la Organización Mundial de la Salud no la recomienda, lo único que recomiendan o que está valorado es el barbijo N95. Bueno, ahí hay una, ves, ahí hay una pequeña, vamos a usar el sentido común, también lo discutimos mucho con las infectólogas y epidemiólogas de Fernández. El filtro EPA que usamos, tratamos de no usar HMF, sino tratamos de usar el F simplemente por la menor resistencia, y es un filtro que es un N99 y pico. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si es mejor el N92, el N95 o el N99, pero desde ese punto de vista está filtrando aún más partículas. Así que en principio sería hiper recomendado. También hay distintas formas, es decir, yo puedo ser no paciente, sino médico, que entro a ver a un paciente, me puedo poner una máscara oronasal, con codo azul, con un filtro, y entrar a ver a cualquier paciente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, yo estaría respirando a través de un N99, que sería más eficiente que el N95, eso para charlarlo con los chicos del Austral. Simplemente, el N95 tiene que estar hermético, no siempre está hermético, no siempre tenemos los buenos N95 que tendríamos que tener. A veces vienen las partidas chinas que ni siquiera me permiten hacer un cierre hermético. No sellan. En máscaras estoy sellado 100%. Entonces, es al revés. El estándar
el gol estándar serían estos, porque si vos te tapás en la máscara de buceo, te tapás el filtro, no ventilás. No ventilás. No ventilás. No ventilás. En cambio, es muy difícil de tener un sellado hermético en el N95. Si vos te Por pones eso se empañan las antiparras y el protector facial. Sí. A raíz de eso, nosotros en el Austral seguimos usando la máscara de buceo con el HMF o con el filtro viral y bacteriano, pese a lo que diga la desinfectora. Si se empaña la antiparra o si se empaña el protector facial, claramente el N95 no estaría sellando y cumpliendo esa función. Exacto. Hay como la lógica ante todo, ¿no? La lógica, seguro. Claramente. El punto de saturación isotérmica, Hernán. Claramente. Sí. Bueno, hasta acá hemos llegado con las preguntas, ¿sí? Una cosa con respecto a eso. Si yo me tengo que poner un barbijo N95 y para evitar que se empañe los lentes, las antiparras, el protector facial, tengo que empezar a ponerme cinta por todos lados y sellarlo con cinta, prácticamente no estaría cumpliendo la función a la cual fue diseñada. O no es el modelo que cumple con los estándares que debería. Exacto. Sí. Bueno. El mejor dispositivo que vi fue uno que usa la gente del SAME, que es un escafandra tipo helmet, con una manguera, una tubuladora que viene por atrás y con un filtro EPA de 3M gigante. Pero eso lamentablemente no tuvimos la suerte. La gente que trabaja con Hanta también tiene... Claro, usan eso. Pero esos no nos dieron. Mira, hay otra historia con los helmets que está repartiendo el gobierno, que es la misma historia. Se puede hacer lo mismo con un helmet. Nosotros lo usamos mucho para trasladar a los pacientes con COVID por el hospital. Antes el paciente se trasladaba en una camilla con la máscara, reservorio, cubierto, tapado, uno no sabía qué estaba llevando, y es bastante denigrante para el paciente. Entonces ahora los trasladamos en silla de ruedas con el helmet, claro. Que tenés un filtro de entrada, un filtro de salida, un respirador con batería que está alimentado con un tubo de oxígeno ultraliviano. Entonces de esa manera, a la manera del astronauta o a la manera de ese casco que recién decías, por eso la otra cosa que presentamos con nuestros compañeros de Patagonia es toda esta experiencia de COVID para el tratamiento de futuros o próximos brotes de hantavirus. Todas estas recomendaciones con los helmets, por el tema de seguridad, de bioseguridad, sería muy útil para todo lo que serían estas otras infecciones respiratorias. Así que bueno, el sentido común ante todo. Sí. Seguro. Bueno, no sé si quieren hacer ustedes alguna pregunta o algo en especial de los asistentes, la mayoría ya le hemos contestado, ¿sí? Siguen con los N95, con los filtros chinos. Bueno, hay que adaptarse a todo lo que podamos en este momento, ¿no? Así que bueno, no sé, después ya hablan más que nada, hay una pregunta pero que es más de neonatología, con el halo, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejamos para ¿cómo es? Para Alejandra Reta y Andrea Canepari, que van a dar el curso de ventilación en pediatría, que creo que van a ser, claro, que van a ser más idóneas para poderles explicarles te lo recomendamos al curso de Alejandra Reta, Andrea Canepari, que va a estar teniendo.
Por eso, se lo recomendamos porque ahí ya es otro mundo, neo y pediatría, nada que ver al adulto, así que bueno. Grandes referentes. Totalmente, así que seguro que será un excelente curso y bueno, y seguro que aparecerán todas estas dudas también y que lamentablemente nosotros no le vamos a poder contestar porque no es nuestra población de estudio, ¿no? O la que trabajamos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, le quiero agradecer a todos, gracias Mariana, fue una excelente disertación. Perdonen que se me cortó muchas veces, me parece, la clase, espero que se haya entendido. Salió perfecta, perfecta. Bueno. Una sola vez se cortó, fue cuando cambiaste que cerraste la cámara y ahí... La cámara. Y ahí ya anduvo bien, no se cortó más. Así que bueno. Lo dejo para que se despidan ustedes, chicos. Te sigo respondiendo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los que se quedaron. Es un gusto que sigan compartiendo con nosotros el curso y gracias a todos a la expositora y a los demás panelistas o participantes. La verdad es un gusto compartir con ustedes. Bueno, gracias a todos por estar hasta tan tarde y compartir esto. Gracias Mariana, muy lindo. Gracias Mariana. Muchas gracias a todos, nos vemos el jueves. De acuerdo en todo con vos. Gracias Nico y gracias a todo el apoyo de Tecnimagia. Gracias a los de Tecnimagia. Nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos.